estar de nuevo con ustedes en esta clase. Y vamos a ver nuestros 4 puntos de estudio. Y ustedes saben, el primero es saber lo bueno. Pedro comparte con otros sobre Jesús. Pensar bien. Este es el versículo que vamos a aprender el día de hoy, en el que hemos estado meditando. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y lo tengo aquí en mi Biblia. Vamos a leerlo de nuevo. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Este versículo hay que aprendérselo de memoria. Inténtalo, repásalo, vuelve a leerlo. Leámoslo de nuevo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Bueno, y después vamos a hacer lo bueno. Compartiré con otros las buenas nuevas de Jesús. Y entonces podré sentirme bien. Puedo sentirme entusiasmado cuando comparta con otros las buenas nuevas de Jesús. Estos fueron los 4 puntos que veremos en nuestra lección. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy de Descúbrelo. En el tiempo para descubrir vamos a hacer una actividad con piecitas de colores, como pueden ver. Tenemos a nuestros invitados especiales que van a participar el día de hoy. Y también tenemos a 2 mamás porque ya se acerca el 10 de mayo. Lo que vamos a hacer es un juego donde van a haber 2 sillas y cada equipo va a tener que llevar las piezas de un lado a otro y ya veremos qué tienen que ver con nuestra lección. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar a la 1, a las 2 y a las 3. El dorado significa el cielo. El dorado significa el cielo. El negro significa pecado. Rojo significa la sangre de Cristo. El blanco significa el corazón de Dios. El verde significa crecer. Hemos tenido un empate en el juego. Muy buena participación. ¿Vieron que fue emocionante hacer un juego buscando los colores de Libros sin Palabras? Nosotros podemos hacerlo de esa manera, no tiene por qué ser aburrido. Podemos ir repasando y recordándolo. Ustedes ya deben ser unos expertos contando el libro sin palabras, ¿verdad? Porque en muchos programas lo hemos visto. Hemos explicado el orden y el significado de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante saber el libro sin palabras y lo que significa cada uno de estos colores? Pues porque así podemos hablar de Jesús de una manera sencilla, de una manera clara, con un orden. ¿Y por qué es importante que hablemos a las personas de Jesús? Pues porque Dios nos lo demanda, Dios nos pide que lo hagamos, para que muchas personas puedan ser salvos de su pecado, para que puedan tener también esa vida eterna al lado de Dios. En la clase de hoy, la hermana Marta nos va a platicar de qué pasó con los primeros cristianos y cómo daban a las personas las buenas nuevas. Esas buenas nuevas que son por siempre. Los primeros cristianos lo hicieron en la antigüedad. Y así por muchos años, hasta el día de hoy, nos corresponde a nosotros también predicar esas buenas nuevas, contar a la gente que Jesús los ama, que pueden pedir perdón por sus pecados y que un día pueden conocer a Dios en el cielo y tener vida eterna. Vamos a ver. Vamos a orar para iniciar nuestra lección. Acompáñame a orar. Nuestro buen Dios, en este día te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros y sabemos que tú quieres que nosotros aprendamos. Hoy te pedimos por sabiduría, tanto para mí, Señor, como para cada niño, para que podamos aprender algo nuevo, que podamos ser obedientes para compartir las buenas de salvación, las buenas nuevas de salvación. Te ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver que
la semana pasada, o no, bueno, no la semana pasada, porque la semana pasada hemos estado teniendo como que reuniones y el campamento y el día del niño, pero en las lecciones anteriores hablamos acerca de que cuando Jesús se va, cuando Jesús asciende, ¿recuerdas? Él nos deja un ayudante. ¿Y ese quién es? El Espíritu Santo, exactamente. El Espíritu Santo vino para estar con nosotros. Nosotros estamos en la era de la iglesia ahora porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y sabes, el Espíritu Santo vino para ayudarnos, pero ¿sabes cómo? Nos da poder para poder hablar con las demás personas. Poder para tener valor y poder decirle aún a aquellas personas que no quieren oír, contarles del amor de Dios y contarles las buenas nuevas de salvación. Darles el plan de salvación. Así que tú debes estar agradecido porque el Espíritu Santo nos da confianza y valor. Él nos ayuda. Tú debes recordarlo. Él es parte de la Trinidad y está con nosotros y nos da ese valor. Y la lección de hoy se encuentra en el libro de Hechos. ¿Recuerdas? El libro de Hechos es parte del Nuevo Testamento, exactamente. Y podemos repetir los primeros libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Exactamente, es el libro que está hablando acerca de la iglesia primitiva. Y en este libro vamos a tener nuestra clase del día de hoy. Ahora vamos a estar dando la clase, la historia bíblica. ¿Recuerdan que estamos hablando de Pedro? Estamos hablando del libro de Hechos. Y recuerdan de Pedro que antes de que crucificaran a Jesús, él tuvo miedo y negó a Jesús. Sin embargo, después de que Jesús resucitó, él fue valiente y le habló a las demás personas. Él tuvo valor y eso fue el Espíritu Santo quien le dio ese valor. Así que hoy, ya con este antecedente, vamos a ver el resumen de nuestra historia que está en Hechos 2 del 22 al 41. Y la verdad es que Pedro le habla a mucha gente en esa ocasión. Se levantó con sus 11 discípulos y les dijo que Jesús realmente había comprobado que él era hijo de Dios por sus milagros, por las maravillas que Dios había hecho. Pero luego también les dijo que había sido entregado y había muerto en la cruz y que fue crucificado. Ahora, ¿permitió Dios que Jesús permaneciera muerto? La verdad es que no. ¿Recuerdan? Lo resucitó a vida eterna al tercer día. Y entonces después en este pasaje, Pedro le habla a las personas y les dice que el rey David, ¿recuerdan? El rey David vivió muchísimos años antes. En el Antiguo Testamento está lo que David vivió y lo que escribió David. Y él habla, dice en el pasaje que Jesús resucitaría. Y dice en el versículo 34, David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. O sea que el Señor Jesús está sentado a la derecha de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Así que Pedro fue compartiendo el Evangelio y en este pasaje vamos a ver cómo lo comparte. Y lo que vamos a ir haciendo es relacionando lo que Pedro va diciendo con nuestro libro sin palabras. Recuerdan, tiene colores, tenemos versículos que también tenemos en cada color un versículo y hoy los vamos a relacionar con esta lectura o en la manera que Pedro presenta el Evangelio a todas esas personas. Y la primera parte que habla y dice es que Jesús está sentado a la diestra de Dios en el cielo. ¿Qué color te recuerda eso? Nos lo recuerda el color dorado, ¿verdad? Porque recordemos que Jesús está en el cielo.
¿Y qué versículo nos recuerda el cielo? Pues bueno, vamos a buscarlo. Está en Juan. Vamos a buscar aquí. Yo voy a intentar. Juan dice en el capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 12. Entonces el dorado me recuerda el cielo y me recuerda el versículo que dice que hay muchas moradas en el cielo. Después, en el versículo 36, Pedro habla y dice así: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, ¿se dan cuenta? ¿Qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. ¿Qué color nos recuerda la crucifixión? Exactamente, el color rojo, porque nos recuerda la sangre de Cristo y nos recuerda que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Y qué versículo nos recuerda esto? Pues vámonos a Hebreos 9:22, donde nos dice exactamente este versículo, dice el capítulo 9:22b: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22b. ¿Recuerdas que usaban los corderos para que su sangre se derramara y sus pecados eran perdonados? Y Jesús fue nuestro Cordero Pascual, ¿te acuerdas? Él murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Pero después está el siguiente color. Dice, en el versículo 37, dice así: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que ocurrió? Se dieron cuenta de que habían pecado al crucificar a Jesús en la cruz y ahora no sabían qué hacer. ¿Qué color del libro sin palabras nos recuerda el pecado? Exactamente, el color oscuro nos recuerda el pecado. Y también, ¿qué versículo nos recuerda este color? Pues claro, Romanos 3:23. ¿Recuerdas? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué les dijo Pedro que hicieran? Bueno, les dijo que se arrepintieran y confiaran para el perdón de sus pecados. Dice aquí: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Aquí habla del bautismo, pero no es que el bautismo sea necesario para ser salvos, sino cuando somos salvos, entonces nosotros nos bautizamos. Es una muestra de obediencia, una muestra exterior de que somos hijos de Dios. Pedro les dijo que si confiaban en Jesús, sus pecados serían perdonados. Y ahora, que el color del libro sin palabras nos recuerda el perdón de nuestros pecados. Exactamente, la página limpia nos recuerda el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y dice aquí, Jesús los limpia de sus pecados, nos hace limpios y nos perdona. Estas son las buenas nuevas que podemos dar. ¿Y qué versículo nos recuerda esto? Pues nos lo recuerda Hechos 16:31, que dice así: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros sabemos que somos pecadores y pedimos perdón, el Señor nos limpia y nos da vida
eterna. Cuando hemos confiado en Jesús, debemos obedecerle y ser bautizados entonces para que otros sepan que somos cristianos. Pedro continuó explicando lo que pasa cuando una persona es salvada de las consecuencias de sus pecados. Dice en el versículo 39 al 40, Pedro les advirtió y les suplicó que creyeran en Jesús. ¿Por qué crees que Pedro les suplicó que creyeran en Jesús? Pues porque, ¿qué les pasa a las personas que no creen en Cristo? Claro, están condenadas, van a estar separadas de Dios y por siempre, y tendrán un castigo por su pecado. Y este lugar se llama el infierno. A Pedro le importaba las personas y no quería que pasara esto. Marcos 16:15 nos dice el versículo de pensar bien. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Debemos estar emocionados nosotros de decirles a otros acerca de Jesús. Debemos desear que sean salvados de sus pecados. Por eso debemos de practicar el libro sin palabras. Debemos estar listos para darles el mensaje de salvación. ¿Y qué crees que ocurrió con lo que les contó Pedro? ¿Sabes qué dice la Biblia en Hechos 2:41? Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Qué emocionante!, ¿verdad? Que tanta gente hubiera creído en Cristo, se acercaron a Jesús. Imagínate, 3,000 personas. Pero Pedro pudo ser valiente y decirles las buenas nuevas de Jesús, porque él había creído en Cristo y porque el Espíritu Santo estaba en él y le había dado el poder de hacerlo. Pero si tú has recibido a Cristo, si tú eres un hijo de Dios, recuerda que tú también tienes el poder del Espíritu Santo. Entonces tú puedes ir y contar a las demás personas que Jesús puede ser su Salvador. Recuerda Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Creen que Pedro estaba entusiasmado cuando tantas personas decidieron seguir a Cristo y ser bautizadas? Yo creo que sí. Cuando nosotros compartimos el evangelio y los niños creen, también estamos emocionados. Es importante que recuerdes que tú también tienes la oportunidad de compartir el evangelio y que tú lo compartes, pero no tú haces la obra, sino es el Espíritu Santo quien convence a las personas de la necesidad de un Salvador. Así que si la persona dice no, tú no te desanimes ni te pongas triste, sigue orando por esa persona, síguela amando y compártele apenas puedas. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú has creído en Cristo? Si tú no has creído en Cristo, hoy puedes creer, ¿verdad? Recordando los colores del libro sin palabras. Recuerda que Jesús, que Dios está en el cielo, y el dorado nos recuerda que Dios está en el cielo, pero que hay algo que nos separa, que no puede estar, por lo que no podemos estar con Dios, y eso es el pecado. Y el pecado es todo lo que hacemos, decimos o pensamos que no agrada a Dios. Pero Dios dio una solución, dio un plan. Mandó a Jesús a nacer este mundo como un bebé. Él creció, ¿verdad? Él nunca dijo, ni pensó, ni hizo nada malo. Él fue sin pecado, pero un día es acusado y es muerto en la cruz, es crucificado para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que creer que Jesús murió por mis pecados y que Él resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Si tú crees que Jesús nació, murió y resucitó y pagó por tus pecados, tú eres un hijo, tú puedes ser un hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón y pedirle que sea tu Salvador. ¿Te gustaría hacerlo en este momento? Si nunca lo habías hecho y te gustaría hacerlo hoy, yo te acompaño a que
te pido que me acompañes a orar en este momento. Repite conmigo. Dios, en este momento reconozco que soy pecador. Sé que hago cosas que no te agradan, como mentir, pelear, ser grosero. Y sé que eso me aparta de ti. Perdóname. Y quiero pedir que Jesús sea mi Salvador. Yo sé que Él murió en la cruz por mis pecados y que pagó por estos pecados. Hoy le pido que sea mi Salvador, que sea mi amigo, y acepto que murió por mí. Es mi Salvador. Gracias por eso. ¿Sabes? Si tú hiciste esa oración, ahora eres un hijo de Dios y tú puedes tener tus pecados perdonados y tener la entrada al cielo. Que Dios te bendiga. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte.